La justicia de Brasil revirtió un fallo del 2023 donde había sido sobreseído el actor Juan D'Artés y lo condenó por estupro tras la denuncia de abuso sexual de Thelma Fardín, Silvia. Sí, fue en una segunda instancia. Hay que decir que esto ni Thelma Fardín de alguna manera lo esperaba porque había perdido todas las esperanzas, pero se pudo revisar en una instancia, por supuesto, absolutamente legal para la justicia, de apelar a aquel fallo para la justicia de Brasil. Entonces, la sentencia está no firme, hay que decir. Pero tiene 3 opciones todavía D'Artés, ¿no? Exactamente, pero los fundamentos del fallo son robustos, dice la justicia, son muy contundentes y se habla de una argumentación muy sólida en ese sentido, ¿no? Hay que recordar que esto viene de un largo proceso. Empezó hace como 3 años todas estas instancias, el juicio oral, en medio de la pandemia incluso, y además histórico porque está involucrada la justicia de 3 países en este caso, ¿no? Los ministerios fiscales de 3 países que tiene que ver con Nicaragua, donde sucedió el hecho, con la Argentina y con Brasil. Ustedes recordarán que Juan D'Artés está radicado en Brasil por ser ciudadano brasileño. La denuncia se presenta en 2018, ¿verdad? Así es. Ahí comienza el periplo judicial de ¿Querés que repasemos un poco la cronología de los hechos? Porque esto viene de larga data, decíamos. El caso que denuncia a Thelma Fardín sucedió en una gira en Nicaragua, en plena gira con la obra, que era un programa de televisión que fue Patito Feo, ¿no? Recordarás, ella tenía 16 años, él tenía 45. Este es un dato no menor, precisamente. Todo lo contrario, ¿no? Thelma tenía tan solo 16 años. Así es obviamente un agravante para toda esta situación. En el año 2009 es lo que denuncia Thelma Fardín años después, ¿no? Ustedes recordarán que en el año 2018, si avanzamos en las placas, podemos ver un poco lo que pasó, porque ella hace la denuncia penal por abuso sexual agravado en Nicaragua, donde sucedieron los hechos para ella, el 4 de diciembre del año 2018. Días después, en la Argentina, a través de la Asociación Actrices Argentinas, hace pública esta denuncia y fue también un tsunami, podríamos decir, porque a partir de allí, toda una movilización que llevó a este hashtag Mirá cómo nos ponemos, ¿no? Que fue una de las frases que le dijo Juan D'Artés a la actriz, mirá cómo me pones, ¿no? En toda la descripción que ella explica y se dedica un poco a detallar en esta declaración, Silvia, ¿no? En ese momento D'Artés comienza a recibir denuncias de otras artistas también, ¿no? Y de gente que había trabajado con él. En el medio, otras declaraciones parecidas. 10 de diciembre, decíamos, del 2018, toma estado público. 2 días después, en el año 2018, D'Artés es entrevistado por Mauro Viale, donde niega absolutamente todos los hechos, incluso los da vuelta, ¿no? Dice, Thelma entró a mi habitación, yo fui el que le dijo, mis hijos son menores, tienen tu edad, etc. Después se radica en Brasil, ¿no? Y esto tiene que ver con un artilugio que también aplica la defensa de él. D'Artés se traslada a Brasil evitando la extradición amparado por la legislación brasileña que impide la entrega de sus ciudadanos por delitos comunes, ¿no? Por eso se va a Brasil y ahí su abogado es burlando. Recordemos que Ana Rosenfeld le suelta la mano al comienzo de la causa. Claro, por eso decía que en Brasil no existe tratado de extradición. Era la estrategia ideal para D'Artés, ¿no? Para preservar su libertad, ¿no? Sí, mirá, ¿no? Las vueltas de esta causa, ¿no? A partir de allí, obviamente, un proceso judicial largo, decíamos 3 países, Argentina, Nicaragua y Brasil, pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas a Fardín en 3 países, las cuales también confirmaron signos de trauma compatibles con violencia sexual, y claves los testimonios de Calu Rivero y de Anita Co, 2 actrices que en la misma sintonía denunciaron a D'Artés, ¿no? Hay un patrón de conducta que vio la justicia en ese caso y además testigos, no directos, pero que habían escuchado los relatos de Fardín. El 30 de noviembre del 2021 comienza este juicio oral, ¿no? En plena también, en fin, hay un poco de la pandemia, que recordemos que fueron muchas audiencias vía Zoom, etcétera. Y a partir de allí, todas las declaraciones, la justicia recabando todo este corpus probatorio con muchas pruebas coherentes, contundentes, ¿no? Para establecer que
esta primera sentencia del 13 de mayo del año pasado, D'Artés absuelto, porque el fallo determinó que no había pruebas suficientes para probar el acceso carnal, a pesar de considerar creíble el testimonio de la víctima, ¿no? Bueno, en la justicia de Brasil, ¿no? Porque aquí ha cambiado la manera de entender qué se entiende por violación. Sí. En Argentina no hace falta que exista penetración, puede haber un abuso sexual y una violación sin necesidad de la penetración. Eso cambió en Brasil, pero no entra justamente esta causa de Thelma Fardín, ¿no? Pero también ha cambiado. Lo cierto es que ahora se revisa este fallo, apela la defensa de Thelma Fardín, y ahí tenemos, todo el cuerpo de abogados, y ahí tenemos un caso excepcional, podemos decir, porque ya ni ella, decíamos, no tenía esperanza, y se prueban muchas cosas, ¿no? Si este fallo queda firme, si la sentencia queda firme, finalmente podemos decir que estos testimonios, que estas pruebas coherentes pueden llegar a dar testimonio firme de una violación, porque es muy difícil, casi imposible que haya testigos oculares, ¿no? Entonces ahí tenemos también una justicia con perspectiva de género. Claro, pero además las pruebas indubitables que puede existir en una violación común y corriente, por ejemplo, prendas con manchas de semen, ADN, obviamente que 9 años después de presentar la denuncia son imposibles de recolectar. Por eso la radiografía sobre la víctima jugó un papel preponderante. Sí, son casos muy complejos, y absolutamente complejo, ¿no? Con 3 países involucrados, con obviamente el paso del tiempo, pero bueno, estamos en esta instancia, la sentencia, decíamos, no está firme, son 6 años de prisión lo que pidió la justicia, con esta especificidad, ¿no? De que puede salir de día y volver a la cárcel. De noche en la cárcel. Puede estudiar, puede trabajar, ¿no? En este caso en Brasil, pero tiene que volver a la cárcel. Vamos a ver qué decía Thelma ayer. No estaba preparada porque había perdido la esperanza y la fe en la justicia, porque como decía Poli, lamentablemente, a pesar de que hoy mi caso tuvo justicia, no es la realidad de la mayoría de los casos. A mí me dijeron que vaya a la justicia, que espere a ver qué era lo que decía la justicia, y al fin la justicia dice que es culpable. Al fin la justicia escucha mi palabra, me cree, y creyéndome a mí me cree a muchas otras. Gracias al enorme movimiento de mujeres es que yo pude hablar, ese movimiento que hoy está siendo tan denostado, gracias a esas redes enormes que se tejieron, es que yo pude romper el silencio, es que yo pude salir del dolor inmenso que me había provocado la violencia que sufrí, y que pude salir adelante y que pude construir una vida sin ese peso encima, y que se imaginan que hoy... El doctor José D'Antona fue asesor de Thelma y fue abogado de Calu Rivero, es decir, una palabra autorizada para hablar de... Sí, interesante, ¿no? Hablar con él, hoy estuvimos en conversación porque, bueno, hay varias preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene D'Artés para apelar esta sentencia? ¿Por qué este régimen de salir de día, volver de noche, ¿no? ¿Por qué esa diferencia, ¿no? En una condena? Y bueno, otras preguntas también que queríamos conversar con él y zanjar algunas de estas dudas. Sí, les quedan instancias de apelación. La primera es ante pares, o sea, ante los mismos colegas de otra sala, por decirlo de algún modo, que tienen que revisar esta condena. Supongamos que lo revisan y a su vez la confirman, le queda todavía a la defensa de Juan Pacífico, de D'Artés, una instancia superior que puede llegar hasta la Corte Suprema de Brasil. Eso como primera medida. En segundo lugar, lo que hablábamos recién, que la gente le generó mucha duda, porque esto de que durante el día tiene una vida prácticamente normal, de noche, bueno, es un sistema que acá no tenemos. Acá los regímenes de salidas transitorias que se llaman, se dan después de cumplir determinadas condenas, tiempo de condena, perdón, se pueden ir haciendo salidas de 2 horas, de 4 horas, de 6 horas, progresivamente hasta los recuperos totales de la libertad. El sistema brasilero para este tipo de delitos prevé esto. Ahora bien, si en un día no vuelve a dormir al penal, a la cárcel, esto se le transforma en una prisión común y corriente donde pasa 24 horas por día, ¿sí?
Acá lo importante es que no ha habido magia, no ha habido ninguna cosa rara ni nueva, simplemente que todos los tratados internacionales que los países firman, ¿sí? Cuando ustedes cronican de Argentina, de Brasil, ya sea en lavado de activos, en trata de personas, en delitos sexuales, en lo que tenga que ver, tienen obligatoriedad para los estados que los firman. Entonces, han cambiado en los últimos 10 años estándares respecto de víctimas de violencia de género, de abusos sexuales, con menores, con mayores, con determinadas obligaciones para mensurar. Por ejemplo, pruebas periciales, que acá hubo y muchas. Por ejemplo, testimonios de las víctimas que en otro tiempo se valoraban de una manera y había una obligatoriedad de darle otro tipo de valoración. Entonces, lo que este tribunal superior al que en su momento había dictado el sobreseimiento de él, que no había dicho que fuera inocente, ¿sí? Había dicho simplemente que no se daban determinadas circunstancias. Decir que es inocente es otra cosa. Este fallo de culpabilidad lo que ha hecho es aplicar estándares internacionales obligatorios para Brasil, para Argentina, para muchos estados que lo suscribieron, y a partir de eso se dio la condena de los 6 años que ustedes cronicaban ayer. Bueno, para el caso de los abusos sexuales a menores en Argentina, hoy rige la ley Piazza, y eso es muy importante, sí, claro, porque los delitos no prescriben, no se caen por el paso del tiempo. Esta mañana mucha gente... En realidad empieza a prescribir cuando cumple la mayoría de edad la víctima, exacto, ¿no? A partir de los 18 años. Mucha gente intentaba comparar qué pasó con la denuncia que le hizo este joven a Jay Mamón. Sí. ¿Y por qué la prescripción en ese caso y no en el de Telma, no? Sí, son casos diferentes. Bueno, ahí decía Antona, ¿no? Lo importante de estos convenios internacionales que firman los países y adhieren, como la CEDAW, por ejemplo, que tiene que ver con convenios que son de carácter constitucional. Tienen carácter constitucional, están por encima incluso de cualquier código penal. De cualquier ley de cualquier país. Entonces eso es muy importante porque hay herramientas ahí que evidentemente, ya sea el equipo de Telma Fardín, la justicia de Brasil pudo ver, ¿no? Y hay que verlas, porque los estados firman esos acuerdos, más allá de que si exista las leyes o un ministerio de la mujer o etcétera, ¿no? Están ahí para cumplirlas. Por ahora no ha hablado Burlando, ¿no? El abogado de... Ha hablado, creo, en medios porteños recientemente, ¿no? Diciendo esto, que va a apelar. Que va a apelar. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos.